Filipenses capítulo 2, desde el versículo 19 y hasta el versículo 30, y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amado Padre Celestial, bendita sea tu gloria y tu magnificencia. Tu santo nombre sea glorificado en medio nuestro. Bendito Dios. Queremos humillarnos delante de tu presencia. Queremos contristar y humillar nuestro corazón, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y queremos en un ruego, en una súplica, Señor, pedirte que nos concedas un corazón que sea noble, que sea dócil a tu voz, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y con humildad recibirla en nuestra alma, que podamos hallar, Señor, la dulzura de la miel en tus palabras, que sea más dulce que la miel en nuestro paladar, tu palabra. Abre, Señor, nuestro corazón, como abriste el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra y la recibiera con gozo. Así te ruego que abras nuestros corazones, Señor, y que podamos estar atentos a tu bendita y santa palabra, y que ella, como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierna entre nuestras intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Bendito Dios, estamos desnudos delante de tus ojos, delante de ti, a quien tenemos que dar cuentas. Aquí estamos, nos encomendamos y nos presentamos ante ti, Señor, queriendo de ti, Señor, la bendición que proviene de tu palabra. Sí, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu bendita boca. Alimenta nuestra alma hambrienta de ti, oh Dios bendito. Con tu palabra exhorta nuestra vida, anima, Señor, nuestra alma. Quita de nosotros el desánimo, quita de nosotros la negligencia, la apatía, quita de nosotros la cobardía, quita de nosotros todo aquello que nos impide servirte como tú mereces ser servido, como tú mereces ser adorado, como tú mereces ser amado. Henos aquí, Señor, que tu palabra produzca en nosotros este fruto. Bendito Dios, envía tu palabra con poder, como lo has hecho en el pasado, a nuestras vidas, y hágase tu voluntad en nuestras almas por medio del poder de tu palabra. Pero también rogamos, Señor, como es nuestra costumbre, que puedas poner tus palabras en mi boca, y que como maestro, como obispo de esta congregación, como sobreveedor, como exponente de tu bendita palabra, como instructor de tu santa ley, yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, que no me aferre yo a los pensamientos, tradiciones y elucubraciones de los hombres, sino que me aferre a tu bendita y santa palabra, que ella sea suficiente para mí, y que así pueda exponer, Señor, con total firmeza y seguridad, pero con total fidelidad,
un mensaje que sea fidedigno. Ayúdame, bendito Dios. No quiero valerme de mis facultades o recursos, que delante de ti son ningunos. Apelo a tu fortaleza y al poder sobrenatural de tu Santo Espíritu, que redarguye las almas y que nos guía a toda verdad. Ruego por el poder de tu Espíritu, para que unjas esta enseñanza, bendito Espíritu de Dios, y lo siembres en las tierras fértiles de los corazones de los hombres, a fin de que den fruto al 30, al 60, al 70, al 90, al 100 por uno, y tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Esto te rogamos, Señor, sabiéndonos, conociéndonos como incapaces si no es por tu poder, porque alejados de ti nada podemos hacer. Así que aún para este momento pregamos en oración hacia ti, Señor, rogando, pidiendo que tengas misericordia de tu pueblo. Venos aquí, ten misericordia, ten piedad de tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús, amado Padre, a ti elevamos nuestra oración con acción de gracias. No arrebatamos, no decretamos absolutamente nada, porque no nos compete a nosotros. Nosotros rogamos, como bien tú nos has mandado y nos has enseñado a hacer, a orar con toda oración y súplica, con todo ruego y súplica, acompañado de acciones de gracias. Así nos has enseñado a orar, y así, Señor, en solemne reverencia, elevamos nuestra oración a ti, porque tú estás sentado en el trono, y esta tierra es el estrado de tus pies, y del polvo de esta tierra que es estrado de tus pies fuimos hechos nosotros. Estamos hechos del polvo de esta tierra que es estrado de tus pies. Tú eres el que reina por los siglos de los siglos. Nosotros somos tus hijos y tus súbditos. Delante de ti estamos para hacer tu voluntad, no para reclamarte que hagas la nuestra. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén. Puede sentarse, amado hermano. En el transcurso de nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, llegamos el domingo pasado hasta el versículo 25. Hemos venido viendo el interés del apóstol Pablo para con los filipenses, los planes que él tiene para con ellos, y más propiamente, lo último de este capítulo, los planes que tiene acerca de Timoteo y acerca de Epafrodito. Timoteo, un fiel ministro y colaborador del apóstol Pablo, quien llegara a ser también el pastor colocado por el mismo apóstol Pablo y el presbiterio que le acompañó en su ordenación. Era un hombre que trabajaba hombro a hombro con el apóstol Pablo y que le acompañó no menos de al menos unos 15 años de trayecto en la plantación de iglesias y la predicación del Evangelio. Pero luego seguimos hablando acerca de Epafrodito. La iglesia de los filipenses ya conocía los méritos de Timoteo, pero evidentemente también conocían a Epafrodito. Epafrodito, como ya lo establecimos la semana pasada, quien había llegado a ser el primer obispo en la iglesia de Filipos, era bastante conocido por la iglesia de los filipenses. Como la historia señala, no solamente llegó a ser el primer obispo en Filipos, sino que incluso fue uno de los mártires en Filipos. Llegó a dar su vida por la causa de Cristo en Filipos. Habiendo dicho esto, y para continuar, es precisamente de esto que vamos a estar ahondando un poco, porque Pablo nos describe en la palabra del Señor que por esa misma causa, la causa de Cristo, llevando a cabo la labor que Dios había encomendado, Epafrodito estuvo a punto de perder la vida en esta tierra. Por supuesto, de ganarla hacia la eternidad, pero de perderla en esta tierra. Y en nuestra exposición nos detuvimos en el versículo 25, donde el apóstol Pablo dijo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Como bien podáis recordar, nos detuvimos la semana pasada
para nosotros adentrarnos en cada una de las 5 características que nos fueron dadas por el apóstol Pablo en el versículo 25 acerca de Epafrodito, de lo cual sacamos un extenso mensaje acerca de lo que debería ser hallado en nosotros también, si quisiéramos llegar por lo menos a emular o a imitar el testimonio de Epafrodito como un ministro, como un siervo del Señor, como un hermano en Cristo, como un hijo del Señor, como un creyente fiel. Así que el apóstol Pablo entonces continúa con su carta, que evidentemente envió por mano de Epafrodito, llegaría a él la carta al mismo tiempo, y dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vamos a hacer nuestra primera pausa en la primera sentencia de todo este versículo, que es: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, sucede que este ministro Epafrodito, de quien se viene hablando, por supuesto, era emisario y servidor de la iglesia en Filipos. No solo era su pastor, era también un servidor, un emisario de la iglesia en Filipos. Pero la Escritura nos muestra, o más propiamente Pablo, inspirado por el Espíritu, en este texto nos muestra que Epafrodito comenzó a angustiarse por una razón, de la cual ya hablaremos de ella. Empezó a angustiarse por una razón, angustia. Esta palabra, que generalmente aparece con tono negativo en la Escritura, se utiliza en este pasaje de una manera que no pareciera negativa, sino que apuntara a algo positivo, o que por lo menos nos alienta a nosotros a verlo como positivo. ¿Por cuál razón? La angustia, generalmente, cuando una persona no está aferrada a la palabra del Señor, a la promesa del Señor, con confianza en la palabra del Señor, la angustia puede llevar a una persona a pecar. Así como, por supuesto, la tristeza conduce a la depresión, y la depresión puede conducir al pecado, así como la rabia de algún momento puede conducir a la ira, y la ira luego puede conducir al descontrol, a la violencia y al pecado, así también, por supuesto, la angustia puede conducir en determinados momentos, si no se sabe controlar los afectos o los sentimientos, puede conducir al pecado. Pero esto no es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Esta angustia que tiene Epafrodito está gobernada por una razón que glorifica a Dios. La angustia que él está sintiendo, según nos narra el apóstol Pablo, es porque tenía el deseo de veros a ellos, a los filipenses. Tenía ganas de verles. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado, ¿qué cosa? Que Epafrodito se había enfermado gravemente. Por supuesto, como un pastor, como un buen pastor, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y del corazón del apóstol Pablo, se preocupó en gran manera por ellos, porque ellos se habían preocupado por él. Esto es una figura sumamente hermosa. Una iglesia preocupándose por uno de sus ministros, y su ministro preocupándose por causa de la preocupación de ellos. Ahora, este es el punto. Como Epafrodito se había enfermado llevando a cabo las labores y la encomienda que la iglesia le había dado, y dado que esta información llegó a Filipos cuando él estaba enfermo, pues se preocuparon en sobremanera por él. Y sabiendo esto, Epafrodito, que la iglesia estaba muy preocupada y entristecida por él, entonces su corazón se contristó y se angustió terriblemente. De hecho, coloco ese adjetivo, angustió terriblemente, porque el vocablo que el apóstol Pablo utiliza invoca aquella forma de tristeza que requiere un llanto. Evoca aquella idea de una angustia, de una tristeza que conlleva el gemido, el gemir. Es una tristeza profunda, es una tristeza entrañable que lleva preocupación, que lleva el querer hacer algo para poder socorrer o resolver aquello que es la razón de ese dolor. Ciertamente el corazón de Epafrodito era un corazón pastoral, pues al escuchar básicamente de la preocupación de la iglesia, es como cuando un padre escucha el llanto de su pequeño hijo. Así se angustió terriblemente. Tenía una terrible angustia de poder volver y estar con ellos, porque ellos estaban sumamente preocupados por su
condición. Quiero hablar un poco de este vocablo. El vocablo que Pablo usa para mostrar la angustia de Epafrodito es un vocablo fuerte, vale decir. Y déjeme decirle que es utilizada solamente aquí en este pasaje y es utilizada con Cristo en su angustia antes de la crucifixión. Y esto es bastante que decir. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a Mateo, capítulo 26. Vamos a ir rápidamente allá. Mateo 26, en el versículo 37. Vemos que Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el huerto de la prensa del olivo, el versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Acompañémoslos con el 38 para dar más forma al texto. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es el Señor de la gloria, el Todopoderoso en carne, del cual la Escritura dice que estaba angustiado en gran manera y estaba muy triste hasta la muerte. Ese angustiarse en gran manera es al mismo vocablo al que hace referencia el apóstol Pablo acerca de Epafrodito. Epafrodito estaba angustiado en gran manera por la iglesia. Estaba muy triste y pudiéramos decir, tomando las palabras de Cristo, estaba muy triste hasta la muerte. Ciertamente él estuvo a punto de morir, pero ahora esta tristeza hasta la muerte, esta angustia, no era porque él se iba a morir, era por la iglesia que él ministraba, porque oyó que estaban preocupados por él. Vamos a ir a Marcos, que encontramos también un pasaje de referencia con respecto a ello, en Marcos capítulo 14, casi terminando la carta del Evangelio de Marcos. En el capítulo 14, versículo 33, leemos así, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos son los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Nosotros sabemos, por supuesto, que el mismo relato de la Escritura nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo en su angustia oraba y rogaba al Padre diciendo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él tenía una angustia en sobremanera y su angustia y su tristeza era tal que las Escrituras nos narran que él sudaba como gotas de sangre por la terrible angustia, el estrés que él tenía en sus hombros en este momento. Vale acotar, amados hermanos, que la angustia en sobremanera, la tristeza hasta la muerte que él tenía en ese momento no era, por supuesto, el ser clavado a la cruz, lo cual era un espectáculo cruento, horrible, salvaje. Pero eso no era lo que aterraba a nuestro Señor y lo que le angustiaba el corazón, sino que, por supuesto, recibiría la ira de su Padre. Recibiría la ira de su Padre, el quebrantamiento de la perfecta comunión eterna que había tenido con su Padre por causa de los pecados que cargaría en la cruz del Calvario. Cerrado paréntesis, volvemos a nuestro punto, vamos a Filipenses. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que narra entonces el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se da cuenta que nuestro hermano en cuestión, Epafrodito, al enterarse acerca de que la iglesia estaba preocupada por él, se angustió en sobremanera. Y un paralelo que pudiéramos usar para entender su angustia es el paralelo en donde se usa también ese vocablo, con Cristo. Es decir, Epafrodito se angustió, como Cristo se angustió por la crucifixión, se angustió así por la iglesia. Esto no es sino una mirada muy hermosa al corazón de un verdadero ministro, uno que se angustia por aquellos a quienes sirve, uno que se toma el cuidado de la grey en serio. Ese era Epafrodito. Ahora,
Pablo dice entonces en el 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Dado que precisamente esta angustia le había sobrecogido de manera grave, como dice el apóstol Pablo, entonces en este punto comenzó a tener el deseo Epafrodito de volver a la grey y poder entonces apacentarles. Recordemos que la iglesia en Filipos, por supuesto, tenía obispos y diáconos, y que cuando el ministro salió, este ministro, habían quedado otros ministros en la grey, evidentemente. Pero el asunto es que este Epafrodito había salido como una comisión eclesial. De parte de la iglesia llevaba un donativo para ayudar las necesidades del apóstol Pablo, pero también llevaba su propia persona. Epafrodito iba a servir al apóstol Pablo por un tiempo para ayudarle mientras estuviera haciendo lo que estaba haciendo y llevando a cabo la obra de la administración del evangelio, incluso estando preso. Un ejemplo para los ministros de hoy día, que así tengan carros, camiones, autobuses, aviones, barcos, bicicleta y demás, no se mueven a hacer la obra. Este hasta preso hacía la obra, un verdadero ministro del evangelio del Señor. Entonces, entendiendo que este tenía una comisión eclesial de volverse hacia la iglesia, colocaba a Epafrodito también, por decirlo en el argot popular, entre 3 y 2. ¿Por qué? Porque evidentemente él quería servir al apóstol Pablo y ayudarle. Porque como dijimos la semana pasada, muy probablemente él se convirtió al evangelio por medio de la predicación y el tiempo en que Pablo, Timoteo y sus otros colaboradores estuvieron predicando en Filipos. Así que conocía al apóstol Pablo, le tenía estima al apóstol Pablo, y como nos dice la tradición histórica, fue colocado también junto con otros ministros por el apóstol Pablo a pastorear en Filipos. Este hombre tenía un deseo de ayudar y ministrar a aquel que le había dado tanto a él como ministro, que le había enseñado tanto a él como ministro. Pero llegado hasta aquel punto y habiendo ocurrido lo que ocurrió, ahora su corazón se dividía, porque por un lado estaba a quien quería servir, que era su maestro, y por aquel lado estaba su iglesia, a quien había jurado delante de Dios servir también. Su corazón estaba dividido. Pero Epafrodito, no sabemos por cuál razón, quizás el mismo apóstol Pablo lo hablaría así con él y lo establecería con él, tomó la decisión entonces de volver a Filipos. De todas maneras, ya Timoteo iba a quedar con el apóstol Pablo, y luego Timoteo incluso sería enviado también para reafirmar las cosas que el apóstol Pablo estaba enseñando allá en Filipos. Así que sea por A o por B, Epafrodito iba a ser enviado a Filipos nuevamente. Digamos que en este sentido no fue que no cumplió su comisión, sino que el apóstol Pablo lo dio por sentado como cumplida. Con recibir el donativo para el apóstol Pablo fue suficiente. Y habiendo visto que se angustió en sobremanera por la condición de la iglesia, lo envió de regreso con la carta que él iba a darle a los filipenses. Pasemos al versículo 27. En el versículo 27 el apóstol Pablo pues confirma lo que viene diciendo en el 26. Le dice que por supuesto se angustió gravemente porque ellos habían escuchado de que él había enfermado. Entonces inmediatamente le dice, pues es verdad, en verdad estuvo enfermo, y añade, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vamos a la primera sentencia. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues bastante, en realidad. Notemos que Pablo le escribe a los filipenses que Epafrodito no solamente había estado enfermo, nótese primero, sino que incluso estuvo enfermo, literalmente a punto de morir. El vocablo que se utiliza es básicamente a las puertas de la muerte. Bastante expresivo, diría yo. Pero el asunto es que su enfermedad entonces no fue una gripe espontánea de esa que en un par de semanas ya está y no pasó nada, ¿sí? Sino que estuvo con una enfermedad tan grave, pero tan grave que estaba a las puertas de la muerte. Estuvo a las puertas de la muerte, estuvo a punto de morir.
Así que, ya sea porque el apóstol Pablo realmente sabía que ellos allá se habían enterado de este asunto, o porque él quería dejarlo completamente de manifiesto para recalcar lo que luego más adelante vamos a estar viendo, el asunto es que nos es revelado en la Escritura que este hombre estuvo enfermo y estuvo enfermo a las puertas de la muerte. Es decir, su enfermedad estuvo a punto de matarlo. ¿Se entiende eso? Ok. Como no se nos dice qué clase de complicación médica tendría Epafrodito y a qué altura de su viaje ocurriría, si a mitad o casi llegando o empezando incluso, lo cierto es que enfermó gravemente mientras realizaba su servicio a Dios y a la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, que tuvo misericordia de él, permitiéndole sanar y también al mismo tiempo permitiéndole terminar la encomienda que la iglesia le había dado. Ahora, con esto podemos ver claramente que servir al Señor no es ninguna garantía de que alguien no pueda enfermarse en este mundo. Notemos esto. No es una garantía de excepción para las enfermedades, ni el ser un hijo de Dios, ni el ser un ministro a los hijos de Dios. ¿Por qué quiero resaltar este punto en cuestión? Pues porque nos conviene sobre todo en este tiempo. Porque de alguna manera, alguna suerte de pensamiento ha comenzado a pulular entre las congregaciones, a proliferar entre las congregaciones modernas. Un cristianismo que al parecer está completamente anoréxico de la palabra del Señor, del conocimiento de ella. Y básicamente asumen que el cristiano no puede enfermarse. Y básicamente asumen que si el cristiano se enferma, algún pecado debe tener, debe estar en pecado, porque es que la enfermedad no va a venir por otra causa, tiene que ser por pecado. Así como asumían, recuerdan en el pasaje del libro de Job, los amigos de Job, que le decían claramente que tú tienes que haber pecado en alguna parte, porque así como la maldición no es sin causa, así todo esto no te ha llegado sin causa. Tú tienes que haber pecado en alguna parte. Algo hiciste pecaminoso para que tuvieras la enfermedad. Y no pasa así. No pasa necesariamente así, es lo que quiero decir. Incluso nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando le fue presentado uno que estaba en una enfermedad grave también, le preguntan los discípulos: ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste estuviera así? Y el Señor Jesucristo le dijo: ni el uno ni el otro. Caramba. Ni el uno ni el otro, sino que Dios quiso que así fuera para Él manifestar su gloria en esto. ¡Wow! O sea que hay más razones por las cuales una persona puede enfermarse más que estar en pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos dos cosas principalmente que vemos en las Escrituras, claro ejemplo de que hay creyentes que se enferman, uno. Y dos, vemos claro ejemplo en las Escrituras que hay creyentes fieles que honran y aman al Señor y que no han pecado y se enferman. Cuando digo que no han pecado, sabe a lo que me refiero, ¿no? Porque todos somos pecadores. Me refiero a que no pecó para que le dieran esa enfermedad. Eso es lo que podemos ver claramente también en este pasaje. Y aquellos que enseñan que un cristiano no puede ser enfermado porque es cristiano, o que un ministro no se puede enfermar porque es un ministro de parte del Señor, pues ellos ignoran, por ejemplo, la vida del mismo apóstol Pablo, cuya carta nosotros estamos estudiando. Ignoran la vida del apóstol Pablo. Vamos a leer rápidamente 2 Corintios 11:29, porque quiero despellejar ese absurdo argumento de que los hijos de Dios no se pueden enfermar. Santo cielo, no sé en qué mente cabe eso. 2 Corintios capítulo 11, versículo 29, la palabra del Señor nos dice, ¿tenemos allí? 11:29. Pablo dice claramente: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿Qué es lo que estaba diciendo allí? Bien, cualquiera de nosotros pudiera decir: bueno, eso es una pregunta, no está afirmando nada. No, es que precisamente es una pregunta retórica. La afirmación está implícita. ¿Quién enferma? ¿Y acaso yo no enfermo? Pablo está diciendo: ¿qué creen ustedes que yo soy? ¿De qué creen ustedes que yo estoy hecho? Obviamente no iba a decir que si creían que era un robot, porque no existían en ese tiempo para tomarlo de paralelo o ejemplo. Pero básicamente, como si lo dijera en este tiempo, sería como decirlo: ¿quién enferma? ¿Y ustedes creen que yo soy un robot y no me enfermo?
Pablo estaba reconociendo implícitamente que así como todas las demás personas, incluyendo a quienes les estaba escribiendo, los corintios, que eran creyentes, se enfermaban, así también él podía llegar a enfermarse, a caer en enfermedad. El aguijón de la carne, si bien puede tener también incluso muchas interpretaciones, al menos tres principales, una de ellas, y de la cual por cierto sostengo yo, es que era una enfermedad que Dios había colocado en el cuerpo del apóstol Pablo. Un aguijón que le recordara cuál es su lugar, para que su conocimiento, para aquellos que los dones que Dios le había dado, no lo hicieran engrandecerse en sobremanera, y entonces él fuera humillado dentro, recordando su debilidad, y entonces aferrarse a la gracia y a la potencia salvadora de su Señor. Que de hecho vemos que él rogó claramente y dice: Señor, yo te he rogado 3 veces que me quites esto, y no. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debilidad. Quienes dicen que los cristianos no pueden enfermarse, también ignoran la vida del reconocido Timoteo, del que estábamos hablando hace 2 domingos atrás. Por ejemplo, veamos la carta de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5. ¿Qué tenemos aquí? Que el apóstol Pablo no solamente reconoce que su discípulo, su pupilo, estaba enfermo, sino que le da incluso un consejo natural, de medicina natural para él. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Chanfle, ¿este no era el superministro que hace 2 domingos atrás estábamos estudiando? ¿Cómo es eso que el mismo Pablo incluso sabe que tiene frecuentes enfermedades? ¿Y qué pasa allí, Pablo? O sea, has sanado a otros, ¿y a tu pupilo no lo podías sanar por el mismo poder de Dios con el cual sanabas a otros? ¿Con el cual hacías milagros para otros? Cualquiera pudiera decir y ver esto y decir: qué mal corazón el del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo iba a pagarle así a su pupilo? Quienes creen en esto obviamente no están entendiendo cómo actúan los dones en una persona. Y es que no actúan a voluntad de la persona. El poder de Dios se administra conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, cuando Dios no quiere sanar a alguien, no le sana, aunque sea su hijo, aunque sea un ministro, y aunque sea un ministro fiel y entregado a la obra, como Timoteo o como Pablo. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Y hay personas que no pueden ver al otro enfermo continuamente, o si le da mucho gripe, este tiene que tener un pecado oculto. Es que algo tiene que estar pecando mal. Tiene que estar haciendo algo malo en lo oculto, porque siempre se la pasa enfermo. Sin duda alguna tiene que haber pecado allí. Mira, aquí está. Esa no es la razón. Si no, Pablo claramente le hubiese dicho: arrepiéntete de tu pecado, ese que tú y yo sabemos, conviértete de tu maldad y ya está, serás sano. Pero no, le dijo: bebe vino por causa de tu estómago. Evidentemente porque el vino tiene propiedades que ayudan con la digestión, entre otras buenas facultades, que los que pueden aprovecharlas bien, no mal, les servirían como le sirvieron a Timoteo. El punto es que Timoteo, teniendo el alto grado de reconocimiento y mérito que tenía, no solo en las iglesias en Filipos, sino en todos los lugares en donde Pablo fue acompañado por Timoteo, ese hombre, ese ministro, tenía enfermedades frecuentes. Un creyente enfermo frecuentemente. ¿Qué pasa? ¿Le faltaba fe a Pablo? ¿Le faltaba fe a Timoteo? ¿Le faltaba fe a Epafrodito, del que estamos estudiando hoy? ¿Le faltaba fe a Epafrodito también? Como algunos suelen decir, ¿no? Que si entonces estás enfermo o estás cometiendo pecado, o si no te has sanado todavía es porque te falta fe. Tienes que tener más fe. Algunos van más allá, degenerados que merecen el infierno, y dicen: te ha faltado un poco más de dinero en la ofrenda. Sí, eso sucede hoy día. Como dice un degenerado que se hace llamar pastor y apóstol, por cierto, que cuán grande sea tu enfermedad, así de grande debe ser tu ofrenda por esa causa.
herejes que merecen el infierno. Tienen reservada, como dice Judas en su carta, la más oscura de las tinieblas. Son árboles doblemente muertos y desarraigados. Son nubes secas, sin agua. Se asoman las nubes y el sembrador ve las nubes y espera la lluvia, porque se asoman las nubes es para venir la lluvia. La tierra está seca, necesita el agua para que la semilla crezca. Es buena, pero estos son nubes sin agua. Se asoman y no traen provecho. Son estrellas errantes, es decir, no sirven para tomarlas como guía y referencia cuando se viaja. Se pierde uno porque se van moviendo. Pero yo no me estaba guiando por esta estrella. ¿Por dónde va? Ahora estoy perdido. Todo el que toma un falso maestro, un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol, como le dé la gana, un falso, terminará errado. Terminará errando el blanco y yéndose hacia otro lugar. Ellos dicen que no se pueden enfermar, como dice este hombre, Guillermo Maldonado, que si él se enfermara entonces no podría sanar a otros de su enfermedad. Vaya, este necesita leer rápidamente la Biblia. Otro que podemos encontrar en la Escritura, y con esto vamos a cerrar, pudiera encontrar yo, hermanos, muchísimos ejemplos aquí, pero quiero que veamos rápidamente esta realidad para que desmenucemos ese argumento en nuestra mente. No existe tal cosa como que un hijo de Dios no se puede enfermar. No existe tal cosa. La realidad bíblica nos muestra lo contrario. Un hijo de Dios se puede enfermar, y se puede enfermar por diversas causas. ¿Puede ser por pecado? Puede ser por pecado. Pero puede ser también porque la gloria de Dios le dio la gana hacerlo. Y porque Él quiere glorificar su nombre en medio de esa enfermedad. Y puede que quiera tener misericordia de usted y sanarle, como quiera también tener misericordia de usted y matarle y llevárselo al reino de los cielos. Y eso es una misericordia de Él también. ¿O no? La mayor de las misericordias, de hecho. Llevarme al reino de los cielos. Gloria a Cristo. Vamos a ver 2 Timoteo 4:20. Trófimo es uno de ellos. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Mira lo que dice. Dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mileto. Allí donde estaban los ancianos, que luego en la despedida del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, él los convoca para reunirse y entonces despedirse de ellos y dar aquel famoso discurso de despedida que cada vez que lo leo me conmueve el alma y el corazón. Es un ministro entregado del apóstol Pablo. El punto es que Trófimo también lo dejó enfermo en Mileto. ¿Qué pasa, Pablo? Estás perdiendo el toque. Aprende del apóstol Guillermo Maldonado, que se la pasa siempre sano y sana a todo el mundo con sus decretos. Bestias irracionales, se pierden ellos y todos aquellos quienes le siguen los dirigen al mismo hueco donde ellos van a caer. Ciegos guiando a ciegos que se dirigen a un mismo hoyo. ¿No son palabras de Cristo esto? Escrito está. Así entonces tenemos la verdad de que, por supuesto, todos estos de los que hemos estado hablando, hermanos, todos estos de los que hemos estado hablando eran no solo hijos del Señor, sino ministros del Señor. Servían al Señor. Servían al Señor. La Escritura lo muestra. Es más, nuestra propia experiencia lo corrobora y lo confirma. A mí me dio coronavirus 2 veces. Bueno, ya la iglesia lo sabe, los que no lo saben ya lo saben. 2 veces coronavirus. La primera fuerte, la segunda mediana. Creo que me dio una tercera, pero casi no la sentí. Cuando estaba teniendo a mi papá en Caracas, que estuvo también, siendo él un creyente y un predicador de la palabra del Señor, a punto de morir con el coronavirus. Los creyentes se enferman no primeramente por razón de pecado, sino porque Dios tiene en su voluntad que así suceda, porque tiene algún plan con eso. Y podemos estar seguros de al menos una cosa: Dios quiere glorificar su nombre por medio de eso. Ya está. Es tarea nuestra confiar en Él mediante pasa el asunto y aprender cuál es la razón, inquirir cuál es la razón para rendirle el tributo a Dios adecuado en ese proceso. Y no comenzar como los lloricones modernos diciendo: ¿por qué a mí, Dios, si yo soy hijo tuyo? ¿Por qué me enfermo? No sé qué Biblia están leyendo. No sé cuál revelación están teniendo, pero esta que está aquí contenida en la palabra del Señor, que es la palabra del Señor, nos muestra que un creyente puede enfermarse. Nos muestra que un ministro incluso puede enfermarse. Pero el asunto entonces no queda allí. No solamente, por supuesto, enfermó Epafrodito, sino que Pablo dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Dios quiso sanar a Epafrodito. He aquí
otra de las causas que debemos tener en consideración el día de hoy. Dios es el que hace la llaga, dice el profeta, y Él es quien la venda y la cura. ¿No dice eso la Escritura? ¿No dice yo hago la adversidad y traigo la paz? ¿No creo yo las tinieblas y saco la luz a relucir? Hago yo la llaga y yo la curo, dice el Señor. Esto es una de las cosas que se han olvidado en este tiempo. Que cuando Dios, por ejemplo, como le dijo a Pablo, no, bástate mi gracia. Se olvidan en este tiempo muchas personas y otros que dirigen a las personas que están en enfermedad, diciéndole que tienen que decretar, que tienen que arrebatar su sanidad, que tienen que declararse sanos. ¿De dónde han sacado esa idea? Miren al apóstol Pablo, que si alguien tenía poder para sanar enfermos, como un don entregado por Jesucristo directamente, como todos corroboraron en su tiempo, ese era él. Ahí estaba, dejando a Trófimo en Mileto enfermo. ¿No lo sanó? Es decir, Dios no le dio la gana de sanarlo. ¿Lo entiende? Ahí estaba Epafrodito. Estuvo a punto de morir, gravemente enfermo. ¿Qué lo sanó? ¿Un decreto del apóstol Pablo? ¿Una declaración maldonada del apóstol Pablo? La misericordia de Dios le sanó. Este es el punto. Pablo dice y reconoce claramente la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de él. Él no podía hacer nada por sí mismo y Pablo no podía alterar nada del plan de Dios. ¿Podía Pablo orar? Oh, sí. Pablo oró sin duda alguna, porque sabemos por las Escrituras que se la pasa orando por los suyos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Epafrodito saliera de las puertas de la muerte y volviera con bien a Pablo y luego a Filipos a llevar la carta? La misericordia de Dios. Así la describe el apóstol Pablo. ¿Cómo deberíamos nosotros describirla? Porque este es el asunto. Y los cristianos modernos, los cristianos de hoy no soportan la idea de que Dios decida de quién tener misericordia y de quién no. O de qué forma tener misericordia y de qué forma no. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo incluso ve la muerte suya como una misericordia de Dios. Lo ve como una ganancia. Dios está haciendo una misericordia con él. Pero el cristianismo de hoy no ve estas formas de misericordia divina como misericordia. Piensa que si un cristiano enferma, algo no está bien. Por supuesto que algo no está bien. Tu entendimiento de las cosas, lee la Biblia. Porque un creyente puede caer enfermo, puede tener enfermedades, puede que se le suba el azúcar, puede que se le baje un mineral, le dé hipervitaminosis o hipovitaminosis, se le bajan las vitaminas. Puede que de tanto correr y saltar de un lado al otro, pues le da un soplo o algo y tiene que detenerse y sentarse un momento. No eres una máquina perfecta, eres un ser humano cuyos miembros en tu cuerpo se pueden cansar y se pueden enfermar. Este cuerpo está sujeto a enfermedades, dolor, tristeza, angustia y muerte. No es en este cuerpo en el que no vamos a enfermar, es en el cuerpo glorificado que Cristo promete, imagen y semejanza suya, en la que no vamos a enfermar, porque allá sí se nos dice, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá ninguna de esas cosas que eran habituales y frecuentes en esta vida. Allí sí, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, cuando haya un nuevo cuerpo habitando en un cielo y tierra nuevos. Así entonces esos decretos, arrebatamientos y declaraciones de aquellos que creen que tienen el poder de comandar lo que Dios debe hacer o cómo Dios debe sanar, no solamente hierran gravemente. Pero Pablo nos enseña que lo que condujo a la sanidad de Epafrodito fue la misericordia del Señor. Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Gloria a Dios por la misericordia divina. ¿Sí? Gloria a Dios cuando la misericordia divina nos sana, amén. Y gloria a Dios cuando la misericordia divina nos dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vas a descender a la tumba con esa enfermedad. Sí, porque sigue siendo una misericordia divina, ¿o no?
El Señor nos haya visto para salvación es la más grande de las misericordias. Y se la ha dado sin que usted la haya podido ganar de ninguna manera. Así que es obvio que es por la misericordia del Señor, su soberana misericordia. Ahora el apóstol Pablo entonces dice en este versículo 27 que no solamente tuvo misericordia de Epafrodito, pues dice, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto es un punto muy frecuentemente olvidado en la conducta de un creyente, hermano. Pablo está mostrando aquí que él iba a entristecerse en gran manera si se moría Epafrodito. Fíjense que el apóstol Pablo no es inconsistente, porque en el capítulo 1 ha dicho que él su propia muerte la tiene por ganancia. Pero hablando acerca de la muerte de un ministro como Epafrodito, amigo, colaborador, hermano en Cristo, dice, sería tristeza sobre tristeza. Pablo no era inconsistente, sino que en esta tierra amaba tanto a la iglesia y a los hermanos en Cristo, que la partida de un hermano, aunque no lo dejaría a él sin esperanza, porque su esperanza es Cristo, como en otros pasajes lo dice, escribiendo a los tesalonicenses, que los que duermen con esperanza, en Cristo por supuesto. Él está tomando esta tristeza por causa de que se duele con los miembros del cuerpo. Doctrina bastante olvidada en este tiempo dentro de las iglesias, en donde entonces un miembro sufre y duele y a nadie parece importarle. Eso es básicamente para tomar la analogía que el mismo apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios y en Romanos también, la analogía del cuerpo. Es como si usted tomara un machete y se arrancara el pulgar del pie de un solo machetazo y todo el resto del cuerpo no hace absolutamente nada. Usted ni grita, ni llora, ni salta, ni patalea, ni busca con las manos agarrarse lo que le queda el tocón del dedo allí. No pasa nada de eso. No duele. Esa es la verdad. Así pasaría. Si usted se arranca de tajo el pulgar del dedo del pie, usted queda inmóvil sin hacer nada, estaría usted muerto. Y por esa razón no responde al dolor de un miembro del cuerpo, ¿cierto? Esa analogía tan propicia la utiliza el apóstol Pablo para mostrar la unificación que hay entre los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es, que aquellos que verdaderamente son miembros del cuerpo de Cristo se duelen con el dolor de un miembro del cuerpo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está confesando aquí. Que si Epafrodito hubiese muerto, él tendría tristeza sobre tristeza. Acá ahora los que piensan que un creyente no puede entristecerse. Incluso hasta hay un corito por allí que enseña básicamente que el creyente no puede tener tristeza. ¿Qué? Vemos a Epafrodito angustiado por una noble causa y una que da gloria a Cristo. Vemos al apóstol Pablo diciendo que si hubiese muerto Epafrodito habría tenido tristeza sobre tristeza. No, amado hermano, los creyentes no solamente pueden entristecerse, sino que en determinados momentos deben entristecerse. Por ejemplo, cuando pecamos contra nuestro Señor, ¿acaso nos es lícito permanecer en alegría y en jolgorio? No. Dios nos libre tener gozo y alegría cuando nosotros pecamos contra nuestro Señor. El ánimo adecuado en esa circunstancia es tristeza. Lo mismo sucede si un miembro es debilitado en medio nuestro. ¿Cuál debe ser el ánimo? ¿Alegría? ¿Indiferencia quizá? ¿No siento nada? ¿Me da igual? Como parece ser el ánimo frecuente en las iglesias de hoy. No. Cuando un miembro es debilitado, sea por enfermedad o por cualquier otra causa, todo el resto del cuerpo debe dolerse con él. ¿No es esto lo que nos enseña la Escritura? Revise 1 Corintios capítulo 12. Busquen Romanos. La analogía del cuerpo. ¿Somos o no somos un cuerpo en el Señor Jesús? Y si un miembro duele por un hastazo, ¿no debería sentir todo el cuerpo el temblor y el dolor de ese hastazo? Pero ¿está pasando así realmente en medio nuestro y en las iglesias a nuestro alrededor hoy? ¿Pasa así como el apóstol Pablo está hablando de sí mismo? Que él tendría tristeza sobre tristeza si Epafrodito hubiese sido quitado de sobre esta tierra. El verbo popular dice que Dios nos agarre confesados. Las citas que di como referencia están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26,
en donde dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Grábese eso en su mente, para que comencemos a interesarnos por nuestros hermanos y por cómo están ellos. Porque ser una iglesia no es venir el domingo y escuchar el sermón y perderse y tirar la granada de humo e irse a su casa hasta la semana que viene, si es que amanecen con ánimo de venir. Eso no es ser una iglesia. La iglesia es un organismo vivo, es participar de un cuerpo, es estar unificado por las coyunturas a los demás miembros, es hacer vida en un cuerpo. Arránquese, hermano, un pulmón, tírelo allá afuera, a ver cuánto tiempo va a durar. ¿Y cómo vivirá luego su cuerpo sin ese pulmón? Sáquese un riñón, tírelo allá afuera, junto con el otro pulmón. Usted sabe que ese riñón se va a secar en nada, apenas lo saque de su cuerpo está muerto, ¿cierto? Ya está, execrado, muerto. Y luego usted comienza a tener deficiencias en el cuerpo por la falta de un miembro, porque cada miembro en una congregación cumple alguna función que el Espíritu de Dios le ha dado como capacidad para funcionar dentro de ese cuerpo. Por ello están tan cohesionados dentro de ellos, están tan unificados entre ellos, que es necesario que el dolor de un miembro se extienda a los demás. Y eso es lo que naturalmente ocurre. Yo me imagino que Pablo estaba muy bien informado por Lucas el médico para hacer estas analogías. Él sabe que un miembro afectado dentro del cuerpo termina afectando a los demás miembros. Y el dolor entonces se expande y termina creando un daño mayor a todo el resto del cuerpo. Por ello, cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Me duele la cabeza, las manos van de una vez hacia la cabeza a tratar de colocar presión aquí. Me duele, quiero tratar de... los ojos van buscando dónde está la pastilla. La boca ya se va abriendo para tragársela. Los pies se mueven para buscarla. Así es el apóstol Pablo. Y nos muestra. Tiene razón de enseñar lo que está enseñando. Tiene toda autoridad moral para hacerlo. Él se duele con los miembros que están en dolor. Tiene también un corazón pastoral. Y no era cualquier pérdida la de Epafrodito si hubiese ocurrido. Porque así como Pablo pensaba que era mejor, aunque era ganancia, irse con el Señor y era mejor estar con el Señor, era más provechoso para la iglesia que él permaneciera vivo. Sin duda alguna, Pablo quería que Epafrodito, no solo por el amor que le tenía a él como colaborador, permaneciera vivo en esta tierra para que siguiera ministrando a la iglesia en Filipos. Pablo sabía que era un buen ministro. Entonces sería la pérdida irremediable en este mundo, no solo de un hermano en Cristo, sino de un fiel ministro a Jesucristo y a su santa iglesia. Cosa que ya en aquellos tiempos menguaban, carecían. Había carestía de buenos ministros fieles, de encontrar ministros como este que puede angustiarse como Cristo se angustió en Getsemaní por una iglesia. Romanos 12:15 también lo dice: llorad con los que lloran. He allí un mandamiento. Ya no solo la expresión análoga de un miembro dentro del cuerpo, que se duele el resto del cuerpo con ese miembro, sino el mandamiento: llorad con los que lloran. Eso es un imperativo. Llorad. Es un mandamiento. Usted debe obedecer. Y usted dice: es que no lo siento. Brote lágrimas del corazón. Y aflíjase por no tener aflicción. Y duélase por no tener dolor. Y arrepiéntase de no tener arrepentimiento. Hay un grave peligro en aquellos que no pueden sentir el dolor de quienes se dicen ser miembros. Y ese grave peligro es la realidad de no estar realmente injertado en un cuerpo. Porque así como usted se martilla un dedo, todo el cuerpo salta con el martillazo y siente el dolor. Es una realidad. Créame, usted no lo va a parar. Inténtelo en casa. No lo haga. Pero si le llega a suceder, usted se va a dar cuenta. ¿Alguna vez usted se ha parado de noche y le ha trancado el pequeño dedito meñique del pie a la orilla de la cama? Yo lo hice bastante. Creo que revisa la cama y tiene la forma de mi dedo. El asunto es que cuando eso sucede, todo el cuerpo se encalambra y comienza a saltar, y allí todas las bendiciones, hosanas y aleluyas que nos vengan a nuestra mente, los que son cristianos por supuesto, estarán presentes en nuestra boca para honrar y glorificar al Señor a esa hora, a las 3 de la madrugada. La única forma es que se nos quita el sueño y que pudiéramos rogar al Señor: Señor, me duele. De otra manera no lo hacemos. El asunto es que es natural, y eso es el ejemplo del cuerpo. Pero aquí está el mandamiento:
llorad con los que lloran. Es decir, que si nosotros vemos a quienes lloran y no nos duele, ¿qué es lo más seguro y probable que esté sucediendo con nosotros? Si ese es un miembro del cuerpo que llora y yo no estoy llorando con él, ¿qué es lo más seguro que esté sucediendo conmigo? Es muy probable que usted no sea miembro del cuerpo. Tendrá la apariencia. Usted creerá que cree, pero usted puede que no sea un miembro del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen con él, sufren con él. Eso es lo que Pablo estaba mostrando también allí. Seguimos al versículo 28. Volvemos a Filipenses capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Él está diciendo, bueno, que Dios tuvo mucha misericordia para Epafrodito a fin de que Epafrodito pudiera permanecer un tiempo más sobre la tierra. No se nos dice las razones puntuales por las cuales Dios permitió la enfermedad, pero la permitió y luego se la quitó, le devolvió entonces la sanidad. Entonces él llegó a hacer lo que iba a hacer y entonces fue devuelto por el apóstol Pablo con la carta hacia Filipos. No se nos dice la razón ni qué tipo de enfermedad. Lo cierto es que sí se nos dice que el apóstol Pablo atribuye la sanidad a la misericordia de Dios y luego dice que también tuvo misericordia de él, de Pablo mismo, para que Pablo no estuviera tristeza sobre tristeza, porque tenía tristeza de las cosas que estaban pasando en Filipos, pero tendría tristeza sobre tristeza si de paso uno de los mejores ministros que esa iglesia tenía hubiese enfermado y muerto también. No es que él peleara contra la voluntad del Señor, es amor lo que él siente por los miembros de la congregación, es amor, respeto incluso. Él es un apóstol y está hablando de un pastor y tiene esta clase de estima y de amor por él y de cuidado y piensa de esta manera, tendría tristeza sobre tristeza si hubiese sido arrancado de aquí, de esta tierra. Él no es un engreído como algunos que miran por encima del hombro al otro. No se pueden doler con ellos porque tú estás en un nivel por allá abajo, yo estoy por aquí arriba. Eso es una gran incomprensión del ministerio, de lo que significa ministerio. 28, así que le envío, dice, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Cuál es la solución del apóstol Pablo? Que es la que nos dice aquí. Pues enviarlo de regreso. Ya le ha traído el donativo que la iglesia Filipos le ha enviado por mano de Epafrodito y se lo ha entregado. Pero en el transcurso de este viaje se suscitaron estas cuestiones que no solamente colocaron a las puertas de la muerte de Epafrodito en realizar la causa que la iglesia y el Señor le habían dado, sino que incluso la iglesia misma ya estaba en angustia por lo que escuchaban que le había sucedido a Epafrodito. Así que la solución más salomónica del apóstol Pablo fue decir, ok, recibo el donativo, como él lo dice más adelante, 2 capítulos más adelante, pero les envío de vuelta a Epafrodito. Porque así como ustedes están angustiados y él está angustiado porque ustedes están angustiados y entre las dos angustias de ustedes me están angustiando a mí, yo lo voy a enviar de regreso a ustedes. Así ustedes tendrán gozo al verle de nuevo y tenerle en medio vuestro y así yo voy a tener menos tristeza. Qué bonito es el amor cristiano. A Pablo le convenía que Epafrodito se quedara con él y pudo haber hecho uso de la autoridad que él tenía para decirle, vamos, que hay varias encomiendas que hay que hacer en otras iglesias y hay que ir a predicar ciertas cosas en algunas iglesias, hay que ir a corregir ciertas cosas en aquella, hay que ir... Trabajo había, créanme. Hemos leído muchas veces de todos los colaboradores con los que Pablo contaba mientras él estaba preso. Y cuando él salía de estar preso, usted sabe, él era un centro de operaciones andante. Bendito sea el Señor, menos mal que estaba soltero. ¿Qué es lo que sucede con esto? Él pudo haberse quedado y hacer uso de su autoridad apostólica para decirle, te quedas conmigo, vamos a trabajar. Hay mucho que hacer por allá, hay mucho que hacer por allá. Miren lo que está haciendo aquí, miren los gnósticos como tienen la lucha ya con Juan, hay que ir a por allá Juan, hay que ir para allá, miren Éfeso lo que está sucediendo, hay que apoyar con Timoteo en aquel lado. Había mucha tarea por hacer, pero Pablo dice, les envío de vuelta a Epafrodito. ¿Por qué? Quiero que se gocen. ¡Wow! Un ministro que no solamente se da cuenta de la angustia de una iglesia, sino que quiere socorrerla.
Y no solamente quiere socorrer a la iglesia en su angustia, sino que mueve las manos y los pies y toma las decisiones necesarias y adecuadas para mitigar la angustia y el dolor de una iglesia. Distinto a los ministros de hoy en día, que se pierden en su propia vanidad, en su alegría y en su disfrutar y en su placer. No tienen ni la más remota idea si los miembros de su iglesia sufren o no. Y si sufren, que resuelvan ellos, cada cual. Iba a decir un refrán muy feo. Cada cual que se ocupe de sí mismo. Eso no está bien. Y Pablo nos da muestra de que ese no es el pensamiento cristiano. Le era de mucha utilidad Epafrodito. Ciertamente le era de mucha utilidad Epafrodito. Y para eso había ido. Pablo no habría pecado si hubiese hecho uso de su derecho y su autoridad apostólica. Pero él, pensando en el bienestar de la iglesia en Filipos, se negó a su propio bienestar y su provecho. Ministro de verdad. Ministro de corazón, de verdad. ¿Viene este provecho para mí? No. Vuélvete, anda. Tu corazón está allá y el corazón de ellos está preocupado por ti. Ve, para que ellos puedan gozarse contigo y les puedas seguir sirviendo. Están preocupados por ti. Ve. ¿Pero qué va a pasar contigo, Pablo? Ve, te estoy mandando. Anda, yo tendré menos tristeza si tú estás allá. Si tú estás conmigo, voy a tener más tristeza porque yo sé que ellos van a estar angustiados por ti. Y tú con tu corazón allá. Porque era un buen ministro también. El amor cristiano es una cosa... Eso no tiene parangón. No tiene igual, no tiene par. El amor cristiano es una cosa hermosa, es una cosa única. Por eso es detestable el guardar un desprecio por un hermano en el corazón. Estar airado contra un hermano o algo así es una cosa abominable delante del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nuestro corazón siempre debe ser como el del apóstol Pablo, velando y procurando y buscando que el amor esté en medio nuestro y que gustemos de ese amor y buscando lo mejor para los hermanos. Pablo no solamente miraba la tristeza de ellos y se compenetraba con la tristeza de ellos, quería hacer algo para que la tristeza se fuera y tuvieran gozo. ¿Se da cuenta? Es un trabajo completo. Pero el cristianismo ni siquiera se conduele con el dolor del prójimo. Ni siquiera eso. Cuanto menos, por supuesto, buscar mitigar ese dolor y llevarles alegría. Les envía de regreso a Epafrodito. Él quería, digámoslo de esta manera, el apóstol Pablo quería, con esta acción, matar 3 pájaros de un solo tiro. Primero, calmar la angustia de Epafrodito, la que ya hemos estudiado que tenía. Segundo, regocijar el corazón de los filipenses, ahí lo vemos. Y tercero, aminorar su propia tristeza al saber que ellos todos estarían mejor y más alegres. Ahí vemos nuevamente el corazón del apóstol Pablo. Siempre he dicho que una de las cartas que más nos muestran la intimidad del corazón del apóstol Pablo son en general las cartas del cautiverio, pero esta en general, sobre todo esta en general, que es tan entrañable, es tan llena del corazón de Pablo, de abrir su corazón y mostrarse tal cual él era, confesando su amor, confesando su debilidad, confesando todo aquello que fuera de gloria a Cristo y de edificación a aquellos sus hermanos. Las cartas en cautiverio son un precioso tesoro que la cristiandad tiene. Bueno, toda la Biblia, pero me refiero en este contexto, las cartas del cautiverio son esenciales. Entonces, versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como Él. Ya vamos llegando al final de nuestra predicación. ¿Qué tenemos? Aquí el apóstol Pablo, por supuesto, les dice, les estoy enviando a Epafrodito para que lo reciban. ¿Por qué dice recibidle pues en el Señor con todo gozo? Porque quizá pudieran haber algunos que pensaran, y esto es una especulación, pero tiene probabilidad, quizá pudiera haber algunos en la iglesia de Filipos que pensara, pero no lo enviamos con una acción para que se quedara con el apóstol Pablo también y entonces lo apoyara. ¿No sería mejor que se quedara allá y le diera palo al asunto y entonces después sí volviera? Entonces el apóstol Pablo, quizá previendo que esta situación podría llegar a suceder, entonces habla claramente, recibidle
Y recibirle en el Señor con todo gozo. Es decir, como caracteriza su regreso. Él se asegura de decirle, Él ha hecho lo que tenía que hacer y a mí me parece que ya está suficiente. Su servicio era para mí, ¿verdad? En el Señor, un servicio para mí como apóstol. Ok, ya está. Lo doy por sentado. Estoy satisfecho, como dice 2 capítulos más adelante. Tengo todo en abundancia, no lo necesito más, se los envío de regreso. Ustedes lo necesitan allá más que yo, básicamente está diciendo. Aun cuando la labor fuera mucha en este lado, aquella iglesia estaba necesitada de aquel ministro en particular. Y Él les envía al ministro de regreso. Ahora, note esto. Recibirle en el Señor con todo gozo. Esto es algo que debería caracterizar a cualquier iglesia local. Recibir con gozo a sus ministros en el Señor, por supuesto. No la idolatría vana de los hombres que han puesto alrededor de los que hoy se llaman ministros, pero que de ministros no tienen nada. Porque sabemos ya lo que significa ministro, ¿verdad? En la predicación antepasada lo vimos. Servidor, siervo, esclavo, uno que sirve. Un mayordomo en la casa del Señor. ¿Tiene autoridad de Dios? Sí, tiene autoridad de Dios, pero sigue siendo un siervo. Sigue siendo uno que sirve, que tiene que hacer la voluntad de su amo, no que es el amo. Él no es el amo, es un siervo, uno que sirve. El apóstol Pablo manda que le reciban en el Señor con todo gozo y añade en este contexto, tened estima a los que son como Él. Aquí hay un cuadro comparativo. Hay un mandamiento y hay un cuadro comparativo o un estándar, por así decirlo, para ese mandamiento. Les dice qué es lo que tienen que hacer y les dice cuál es el estándar para hacer lo que tienen que hacer con aquellos a quienes se les está mandando hacer lo que deben hacer. ¿Parece un trabalengua? Lo barajaré más despacio. El apóstol Pablo está enviando a Epafrodito. Quiere que sea recibido con gozo en el Señor. Epafrodito es un excelente ministro, así que evidentemente va a continuar haciendo una buena labor en la iglesia en donde está trabajando. Así que la iglesia tiene el deber de recibirle con gozo. Pero además de esto, tiene que aprender a tener estima de aquellos que son como Epafrodito. He allí el cuadro comparativo para estandarizar la acción sobre otros. Los que son como ellos. ¿Qué contradicción más notable podemos ver el día de hoy cuando ministros que quieren para sí la estima que Pablo manda que tengan de Epafrodito y de hombres que son como él, ellos procuran que tengan de sí mismo una estima cuando no son ni siquiera como Epafrodito, que toda su vida han estado lejos de sufrir algo por la causa de Cristo y la iglesia, pero quieren la estima de la iglesia. Quieren la estima de la iglesia cuando no se esfuerzan por ella. Quieren la estima de la iglesia cuando no sufren por ella. Quieren la estima de la iglesia cuando no lloran ni gimen por ella, pero quieren la estima de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? El apóstol Juan le dice, describiendo a Diótrefes, y así le llamo yo el síndrome de Diótrefes, le llama ambición a la primacía. De esos ministros, por supuesto. Quieren ser estimados como si fueran ministros de verdad, pero sin el carácter, la conducta y el testimonio de un verdadero ministro. Pablo se encarga de dar un referente claro y que todos pueden conocer para que puedan tener estima de los ministros adecuados. Dicen, recíbanle con gozo en el Señor. Es un buen ministro, hizo lo que tenía que hacer, recíbanlo con gozo en el Señor. Y tengan estima de todos los que son como Él. La palabra estima allí implica, por supuesto, un amor, un deseo de tenerlo en medio, ¿sí? De darle valor, valor no de valentía, valor por decirlo así de precio, es decir, subir el valor en la mente de uno acerca de una persona, de su testimonio, de su conducta, de su labor, estimarla. ¿Se entiende eso, hermanos? Pablo siempre ha mostrado respeto por la autoridad de Dios en otros. Eso es un punto que nosotros tenemos que ver en esto. Pablo aquí está respetando la autoridad de Dios en este ministro y manda a la iglesia que reconozca esa autoridad y la reciban con alta estima. Ahora, no solo esto, el apóstol Pablo siempre exhorta y estimula a que amen, cuiden, bendigan, oren, honren y se sujeten a los ministros verdaderos de Dios que son como Epafrodito.
Esto no es una cosa aislada y extraña que sucedió aquí en esta porción del Nuevo Testamento, que no aparece más en el resto del Nuevo Testamento, y que pudiéramos pensar o dudar de que verdaderamente el apóstol Pablo esté haciendo referencia a que debe hacerse estima o se debe tener estima de los ministros del Señor. No. Pablo se ha encargado por muchas cartas de enseñar que aquellos que sirven adecuadamente, la iglesia les debe tener en estima. Y yo predico esto con temblor y temor. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver algunas muestras de esto. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice, 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué es eso? Lo mismo que le estaba diciendo a los filipenses, se lo dijo a los tesalonicenses. Quizá porque el orgullo humano suele de alguna manera dejar de estimar lo que debe ser estimado según los ojos de Dios. ¿Se entiende eso? Porque están los dos extremos en este contexto, ¿verdad que sí? Está el extremo de que una iglesia no tenga ningún valor o estima por los ministros que tiene, si estos son verdaderos ministros del Señor, por supuesto, eso es pecado. No tener estima por sus ministros es pecado, eso es un extremo de esta parte. Y el otro extremo es la idolatría. Es la estima desmedida, es que lo que diga eso es y punto. Es la obediencia ciega a un hombre. Ambas cosas traen peligro para la congregación. Por eso la Escritura habla en contra de los dos extremos y mantiene el equilibrio. Manda a la iglesia a corroborar todas las cosas por las Escrituras y al mismo tiempo manda a la iglesia a tener estima, muy alta estima, de los ministros verdaderos. Para que no se desanimen, por ejemplo, es una razón. Y para que hagan su labor con gozo, como dice el apóstol. Porque eso les va a ser más provechoso a ustedes. Si lo hiciéramos sin gozo o a regañadientes por el maltrato o el menosprecio, eso a ustedes no les sería de provecho. A ustedes, dice, no les sería de provecho. Vamos a ver otro texto. Aquí ya lo dicen claramente. A los que trabajan entre vosotros os presiden y os amonestan, los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, están trabajando en el Señor. Están llevando a cabo la obra del Señor. ¿Verdad, hermanos, allá atrás? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Se está llevando a cabo la obra del Señor. Y aquellos que llevan la obra del Señor, la iglesia tiene la responsabilidad imperativa de parte del Señor de tenerles estima y amor por causa de la obra que tienen. ¿Por qué? Porque ellos, dice aquí, trabajan entre vosotros, los amonestan a ustedes, los presiden a ustedes. El Señor manda que se les tenga estima. 1 Corintios 16, 16, vamos a leer rápidamente. 1 Corintios 16, 16. Y luego el 18, miren lo que dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconocimiento. Dese cuenta que esto no es malo en sí mismo. Reconocer la labor de un buen ministro no es malo en sí mismo. Nuevamente en esto también pudiéramos tener dos extremos. El uno, la adulación salamera, lo cual es pecado, ¿cierto? Porque va implícito un reconocimiento dentro, pero raya a la salamería, a la adulación. Eso es pecado. Y por el otro extremo que está el no reconocimiento de la labor de aquellos que sirven de día y de noche a la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Un pecado por un lado, el otro pecado por el otro lado. La solución de Cristo en el medio. Reconocer a los que obran en el Señor fielmente. Es decir, que aquellos que hacen la obra del Señor deben ser reconocidos por la iglesia a las que sirven. Y en este contexto incluso el reconocimiento ha crecido más, porque a Timoteo lo reconocían en todas partes. Y Epafrodito sin duda
había sido reconocido también por otros. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas, dice el apóstol Pablo en 16 de primera a Corintios. Sujeción, ¿no? Sabemos que esa sujeción es una sujeción ciega, ¿no? Porque obviamente la palabra del Señor es la que merece toda nuestra sujeción, nuestra plena obediencia. Pero si por la palabra de Dios tenemos ministros que cumplen lo que la palabra de Dios dice, la palabra entonces manda misma que haya sujeción a estos ministros. La clase de sujeción, por supuesto, que Él manda, no la de los extremos peligrosos. La de un extremo, la no sujeción. Me vale un pepe lo que me diga el pastor, yo haré mi propia voluntad. Por el otro lado, haré exactamente y absolutamente todo lo que me diga el pastor, no importa que me diga, porque es el pastor. Dos extremos. En el centro del equilibrio bíblico, la sabiduría del Señor, sujetarse a los buenos ministros, que los buenos ministros van a dirigir al pueblo a la palabra del Señor. Eso es lo que hacen los buenos ministros. No los dirigen a sí mismos, los dirigen a qué está escrito para que obedezcan al Señor. Entonces, por supuesto, obedecer. Otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Estoy dándole un énfasis con respecto a esto porque es necesario, hermanos. Porque esta doctrina ha sido muy mal interpretada, yéndose siempre a los extremos, no manteniendo el equilibrio. O por un lado niegan cualquier forma de sujeción o de lealtad a los ministros, o por el otro lado sencillamente entregan una obediencia, una lealtad que no es legítimo entregar sino solamente a Jesucristo. Las dos cosas son pecado. El equilibrio está en el centro, en donde la palabra del Señor nos manda a estar. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Escuchen, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente de los que trabajan en predicar y enseñar. Dignos de doble honor, dice la Escritura. Segundo, trabajan enseñando, ¿sí? Trabajan en predicar y enseñar, pero trabajan, es su trabajo. Y deben tener honor por su trabajo, deben tener honra por su trabajo, deben tener reconocimiento por su trabajo. Si alguno, por ejemplo, viera, como explicaba hace 2 domingos atrás, algún ministro dijera: no, eso no trabaja, eso es lo que hace es predicar los domingos y ya. Y a veces lo que va es a visitar a la gente en sus casas, hasta las viejas chismosas hacen eso. Eso no es trabajar. Primero, no entiende ni papa lo que es el ministerio. Es obvio que no lo entiende. Ni la carga que los ministros tienen en los hombros al hacer las labores que tienen que poner en práctica. Segundo, está desobedeciendo crasa y abiertamente la palabra del Señor. La palabra del Señor manda que aquellos que hacen bien su labor sean tenidos por doble honor. ¿Sí? Doble honor. Sobre todo aquellos que se dedican a trabajar en la predicación y en la enseñanza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Y Dios provee a ministros así a la congregación. Claro, porque con ministros así es más fácil, ¿verdad? Los ministros difíciles no es muy fácil tenerles honor, yo sé. Hebreos 13, para culminar, vamos a culminar ya con este punto. Hebreos 13, voy a buscar muchos otros versos, pero creo que con estos son suficientes. No les traje ninguno del Antiguo Testamento para que no me fueran a decir cuál dispensacionalista. Ay, pero eso está en el Antiguo Testamento. Hebreos 13:7, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y cuál es el imperativo? Imitad su fe. Así que vemos nuevamente lo mismo en las palabras del apóstol Pablo una y otra vez. Los ministros que tienen una buena conducta, que siguen la buena doctrina, que hacen su trabajo como debe ser hecho, deben recibir el reconocimiento de su iglesia en su debido límite y lugar. Pero debe recibirlo, su doble honor, su reconocimiento, su estima, su amor, su valor. Y en este contexto, su sujeción, como leímos anteriormente. Y en este contexto incluso, imitad su fe. ¿Sí? La Biblia está mandando a que imiten la fe, cuando la conducta es adecuada y bíblica, de sus pastores. Porque a fin de cuentas eso termina siendo una iglesia, va siguiendo los pasos de un pastor, ¿no es así? ¿No va siguiendo detrás de un pastor?
Y cualquiera que dijera, por ejemplo, no, nosotros tenemos que buscar emular es el ejemplo de Cristo, no el de ningún hombre en la tierra. Usted tiene razón, tenemos que buscar ejemplificar a Cristo. Y Cristo enseñó a los apóstoles y dejó por escrito que tengamos en estima la conducta de los buenos pastores e imitemos su fe. ¿Lo manda o no lo manda? ¿Está escrito o no? Culmino con este versículo 13, 17. Culmino con este versículo en la explicación de este versículo. 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ah, caramba. Es decir, que cuando los ministros servimos con tristeza por sentir el desprecio de la iglesia, eso no le es provechoso a la iglesia. ¿Quién termina sin provecho? ¿El ministro? Según la palabra del Señor, la iglesia termina sin provecho. Porque el ministro, aún con el dolor, va a hacer lo que Dios le ha mandado, porque se asume en este contexto que es un buen ministro y va a hacer lo que tiene que hacer por amor a Dios. Como dice el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Pero si no tuviera necesidad, ay de mí si no predico el evangelio. Los buenos ministros tienen la imposición de la necesidad en su corazón. Su alma les impele, les lleva, les exhorta, les empuja a hacer la voluntad de Dios. Por ello terminan incluso exponiendo sus vidas a la muerte, al peligro, a la enfermedad, al dolor, para llevar a cabo la palabra del Señor cumplida en medio de la iglesia, cumplida en la grey. Para hacer crecer a la iglesia, los ministros que son buenos ministros, aquellos que honran al Señor, que eso entonces es lo que dice el Señor, que deben dejarse persuadir por ellos, que deben prestar sujeción a ellos. Ya hemos aclarado qué tipo de sujeción, que deben dar obediencia a ellos. Ya hemos aclarado qué tipo de obediencia, pero está escrito. Si una iglesia desestima a sus ministros, si Filipos hubiese desestimado a Epafrodito, pecarían contra él. ¿Y qué tal si hubiesen dicho: vamos a desestimar a Epafrodito porque Epafrodito no es como Pablo? Tenemos más estima del apóstol Pablo, pero no de Epafrodito. Epafrodito está como, no sé, no tiene el mismo nivel que el apóstol Pablo. ¿Habrían pecado? Usted puede estar seguro que sí. Y la razón está ahí mismo en la escritura. Volvamos a Filipenses 2, porque Pablo está diciendo en ese contexto claramente que tengan estima a los que son como él. No solo tienen el deber de estimarlo a él, sino a todos los demás ministros que estaban allá y que eran como él, tienen el deber de estimarles, de reconocerles su labor, de darles el doble honor, de reconocer que trabajan, que se afanan, que se angustian por la iglesia del Señor. Es una labor que no tiene comparación sobre la faz de la tierra. Último versículo de nuestro texto, 30, Filipenses 2. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendito sea el Señor. Nota, hermano, como en este punto el apóstol Pablo está reconociendo que la labor de Epafrodito, que en esta comisión no era más que llevarle la encomienda, el donativo, y obviamente también quedarse un tiempo trabajando con él, él reconoce que mientras estaba en el camino, él estaba trabajando para el Señor y estaba supliendo la necesidad en servicio de él mismo. El apóstol Pablo no es como algunos que piensan que los ministros que hacen su labor, si se mueven de un lado de una ciudad a otro, o de una ciudad a otra, o de un país a otro, eso no están haciendo nada. Pablo reconoce que estaba trabajando. Pablo reconoce que estaba en el servicio al Señor, que estaba ministrando al Señor y ministrándole a Él. Aún más, reconoce que estuvo puesto en riesgo de muerte por causa de ese servicio al Señor. Y ese es el punto aquí. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y esta es la idea con la que quiero terminar y sellar nuestro sermón, que quede presente en nuestra mente. Este punto: por causa de la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por causa de la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Pablo reconoce en Epafrodito un mismo sentir. ¿Qué leímos si estudiamos en el capítulo 1?
que por la causa de Cristo, él mismo despreciaba su propia vida. Si he de ser muerto, me muero, ya, me fui, chao, no vengo más, listo, ya está, se acabó. Sería una ganancia si muero haciendo la voluntad del Señor en el ministerio. Para mí es una ganancia. Pero resulta que Dios quiere que yo permanezca un tiempo más con ustedes porque es más provechoso para ustedes. Aunque yo quiero estar, por supuesto, en la rumba con mi Señor en el cielo. En el reino de los cielos. En el banquete. Quiero estar allá. Ya yo no quiero tener más dolor, ni más sufrimiento, ni más angustia. Quiero estar bien en el reino de los cielos. Así que la muerte para mí es una ganancia. No me están quitando nada, me están abriendo la puerta de par en par a lo que siempre he deseado y querido. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo. Y reconoce que Epafrodito en su trabajo era igual que él. Él estuvo al borde de la muerte y en vez de regresarse para Filipos, continuó su labor. Sanó por la misericordia del Señor y dijo, a llevar a cabo lo que vine a hacer. Y llegó hasta allá. Aquí estoy, Pablo. Toma lo tuyo que te mandaron. Cuenta, está completo. Y de paso, aquí vengo. Para que trabajemos en lo que hay que trabajar. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Al borde de la muerte. Y aún así, firme en la fe del Señor para hacer lo que el Señor le mandó, por la causa de Cristo expuesto a la muerte. ¿Qué era lo que estaba mostrando Epafrodito en ellos? Lo que Pablo le estaba exigiendo a los filipenses. Por eso les dice que tengan estima a los que son como él. Claro, ¿cómo no? Que busquen imitar su fe incluso, es decir, obedecer a Dios en lo que es la causa de Cristo, incluso si eso nos coloca en riesgo de muerte. ¿Eso les asombra? ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo exactamente las mismas palabras? Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 nos dice en el versículo, vamos a ir al 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Analogía. Explicación ahora. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para vida eterna la guardará. ¿Qué clase de cristianismo, y dentro del cristianismo, qué clase de ministerio es aquel que busca aferrarse de tal modo a la vida en esta tierra que desprecia la vida eterna? Ministros temerosos de que les dé el COVID-19 y entonces no van a orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque hay que ser prudentes. Manga de ególatras. Quien ama más su propia vida, perderá aquella. Pero quien aborrece su propia vida para darle en el servicio a Cristo y a la iglesia de Jesucristo, la guardará, la vida eterna. Esas son palabras de Cristo, el que no puede mentir. Es una promesa que no puede quebrantarse. Y son de Dios aquellos que reciben este don de pensar y actuar de esta manera. Epafrodito era un hombre de estos, de los que obedecían a Cristo de esta manera, que en vez de devolverse a Filipos porque estuvo enfermo, ya está bueno, ya, ¿hasta cuándo voy a sufrir con estas cosas? No, yo me voy a devolver. Ahí está mi familia en Filipos, están mis hermanos en Cristo, incluso tengo un médico de cabecera allá, y yo vivo tranquilo allá. ¿Qué hago yo sufriendo por aquí donde yo no conozco a nadie? No, me devuelvo, el Señor sabrá entender. No. Señor, si me sanas, iré a culminar la labor que me encomendaste. Si no me sanas, yo intentaré seguir haciéndolo, aunque me muera en el camino. Eso es básicamente el pensar de Epafrodito. Era básicamente el sentir del apóstol Pablo. ¿Ya que no sabe qué? Era el sentir de Jesucristo, del que el mismo Pablo estaba enseñando a los filipenses a tener
tengan pues, o se halle pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo y lo hizo hasta la muerte. Esto no es algo extraño en el cristianismo. No hierre, hermano. No piense que esto es cristianismo radical. No, esto no es cristianismo radical, esto es mero cristianismo. Es cristianismo sin aditivos. Es cristianismo desnudo, tal cual como se presenta en la Escritura. ¿Ustedes creen que el mundo llegó a ser así, tan lleno del Evangelio y de la Biblia por todas partes? Si bien el mundo esté en la condición en la que esté, es otro asunto. Pero ¿creen que la palabra de Dios llegó a alcanzar a tantas naciones? Porque la iglesia pensaba como hoy piensan algunos cristianos o algunos ministros. No, les aseguro que no fue por esa razón. Les aseguro que fue por un cristianismo que veía a un Epafrodito a punto de morir en su obra, veían a un Timoteo martirizado por la obra de Cristo, veían a un Pablo martirizado por la obra de Cristo, veían a Cristo mismo muriendo por la causa del Padre y seguían el camino. Y si habían de morir, morían. Porque para el creyente, esta no es la única vida que tenemos para vivir. Para el creyente, esta no es tu mejor vida ahora. Esto es todo el infierno que un creyente va a vivir. Después de esto es que comienza la verdadera vida. ¿Para qué aferrarse tanto al pequeño cúmulo de días que tienes sobre la faz de esta tierra, despreciando la eternidad? Quien vive para esta tierra perderá la tierra y la eternidad. Quien vive para la eternidad tendrá por herencia la eternidad y la tierra. Eso promete el Señor. Eso promete el Señor. Epafrodito vivía de esta manera. Y como nos dice la historia, la escritura no está allí, pero la tradición de la iglesia oriental podemos confirmarla en sus escritos. Epafrodito selló su testimonio con sangre. Sí. Él no solamente estuvo al borde de la muerte haciendo lo que iba a hacer. Llegó un momento en que él selló con su propia sangre su ministerio al Señor. ¡Oh, bendito Dios! Que el Señor nos dé un alma así, entregada a la causa de Cristo en todo lo que hacemos. No digo que Dios ha colocado por pastores a todos los hombres de la congregación, pero todas las cosas deben ser hechas para la gloria de Cristo y con el corazón de este Epafrodito. Que aunque la muerte viniera a nosotros, se nos encuentre haciendo aquello que el Señor nos mandó y de la manera que Él mandó. Basta ya de las niñerías y la inmadurez y buscando aferrarnos a esta tierra. Hermano, hermana, por más que preserves tu cuerpo, y esto no es un llamado a la imprudencia y a lanzarnos adelante de un carro porque sí. Eso no es lo que estoy hablando. El insensato que piense eso no ha entendido nada de lo que he predicado, ni de lo que el Espíritu dice aquí. Pero cualquiera que se preserve y luche por preservarse en esta tierra, para él poder cumplir sus sueños, sus metas, sus anhelos y todo lo que su corazoncito desea, usted no conoce a Cristo. Si usted no vive para la gloria de Cristo, usted no conoce a Cristo. Y note que no estoy diciendo que todos deben venir al ministerio, porque esa es la forma para vivir la gloria de Cristo. Eso no es lo que estoy diciendo. Usted entiende y sabe muy bien a qué hago referencia. Si usted está viviendo para usted mismo, si usted es un visitante ocasional de la iglesia del Señor y con eso calma su conciencia para luego volver el resto de la semana a hacer lo que a usted le da la gana hacer con lo que usted cree que es suyo, un día en la auditoría de la mayordomía de este mundo, su alma será arrancada y trasladada al fuego eterno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Y puede que usted algún día tenga el terrible momento de decir: Señor, Señor, yo en tu nombre recibí buena enseñanza, y yo en tu nombre canté buenos cánticos llenos de mucha teología. Yo en tu nombre era miembro de una congregación que era de teología reformada, dura, guapa, buena. ¿Sabe cómo te va a contestar el Señor ese día? Si tu vida no cambia a partir de ahora y buscas la gloria de Cristo, el Señor te contestará: apártate de mí, maldito, yo no te conozco.
vete al fuego eterno, junto con el diablo tu padre y sus ángeles. Si esas no son las palabras más aterradoras que tú has escuchado en toda tu vida, nada lo es entonces. Cristo habla de estas cosas para que tengamos temor reverente y para que entendamos que nuestra vida le pertenece a Dios. Epafrodito entendió esto. Pablo entendió esto. Timoteo entendió eso. Cristo, Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad, entendió eso. Y vivió hasta la muerte la voluntad del Padre. ¿Qué pasa con nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos, que no seguimos las pisadas de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros, los que decimos sostener la doctrina que enseña el apóstol Pablo y no seguimos los pasos de Pablo? Que no podemos llegar ni siquiera al tobillo del ejemplo y conducta de Epafrodito o Timoteo. O que en muchos casos nos vale un pepino la conducta o testimonio de ellos. No está bien. No está bien. Hay algo que está muy mal en nuestro criterio, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestros afectos están arraigados en donde no deben. Nuestros pensamientos se la pasan circundando donde no deben. Nuestras palabras se las pasan hablando lo que no deben. Nuestros oídos se la pasan escuchando lo que no deben. Nuestros ojos están entregados a ver lo que no deben. Y así nuestro cristianismo no es lo que debiera ser. Por eso huyen despavoridos de la muerte cuando en el pasado nuestros hermanos en las hogueras encendidos vivos cantaban himnos y salmos al Señor. Por eso la iglesia ha perdido el poder. No porque no tienen métodos, sino porque abundan los métodos que no se basan aquí en la bendita y suficiente palabra del Señor. Cristianismo mediocre. Cristianismo que le teme incluso a un virus del 0,03% de letalidad y muerte. Pastor, pero no entiende, hay gente que ha muerto. Tú también vas a morir. Tú también vas a morir. Y entre ser comido por los gusanos, huyendo como cobarde por ahí y escondiéndome, huyendo de mis responsabilidades, y ser linchado mientras predico el Evangelio, yo prefiero morir siendo linchado mientras predico el Evangelio. Porque por la corona y el pacto de Cristo he sido yo renacido por el poder de Dios. Mi vida no me pertenece, es para vivir para Él, para la gloria de Él. Eso debe entender toda iglesia que se hace llamar cristiana. Seguimos los pasos de Cristo.